Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Silla Vacía. Un saludo a toda la gente que nos está viendo por el YouTube, por el Facebook. Déjennos sus comentarios, los leemos. Suscríbanse, activen las campanitas, las notificaciones, lo que sea, hagan parte de esta comunidad. Es una comunidad importante para la sostenibilidad del periodismo independiente, balanceado que aspiramos a hacer aquí en La Silla Vacía. Hoy tenemos una nota de esas de dato mata relato acerca de todos los nombramientos en la diplomacia colombiana que se hicieron durante el gobierno de Gustavo Petro. Estamos hoy desde la redacción. María José Restrepo está cubriendo la política exterior del gobierno de Gustavo Petro y pues hiciste una inmersión profunda en una base de datos endemoniada de cargos, resoluciones y nombramientos para contarnos. A ver, aquí hay un par de cosas que a mí me parecieron contraintuitivas, pero primero te saludo, María José. ¿Estás en Londres? ¿En Londres? ¿Qué más? ¿Qué más, Daniel? ¿Cómo están? Bien, bien. Entonces, así titulamos esta nota, que es como una nota gráfica. Si a ustedes les interesa la diplomacia, les gustan los gráficos, búsquenla en lasillavacía.com. El cambio no llegó a la diplomacia. Gobierno Petro nombró como los de siempre. A ver, entonces, por un lado, creo que había una narrativa que impulsó al gobierno, es como, pues, somos el gobierno del cambio, eso no llegó, pero el otro dato que a mí me sorprendió más fue que no fue el peor, ¿no? En comparación con los anteriores, en términos como de la politización de la política exterior. Sí, pues lo que hicimos, te cuento rápido, es una base de datos que es un monstruo, tiene cerca de 3.600 nombramientos desde el año 2000, todos en el servicio exterior, es decir, de la planta externa de la Cancillería, basada en un gran trabajo que hizo David Castellón Kerrigan y otro que hizo Nelson Poveda, que son dos investigadores que le ponen la lupa a la Cancillería constantemente, y pues mis ojos que quedaron cuadriculados después de ver resoluciones y decretos desde el 2020, desde el 2002 hasta el 2026. Entonces, hay un ruido muy grande en ¿Usaste este IA? gobierno. ¿Usaste IA? No, María yo le tengo José, mucho miedo a la inteligencia artificial. no. Yo sé Por eso te quedaron que cuadrados los ojos. Daniel, yo no confío en ella, siento que se le van cosas. A mí también, pero a ella se le van más que a mí. Bueno, no sé, de que cada vez es mejor. No, bueno, podemos hablar de esto el otro día, pero el último modelo de OpenAI se escapó de su lugar de prueba confinado y se fue a hackear a alguien más. Pero, perdón por el paréntesis. Entonces, tienes toda esta base de datos que lo que hace es como que sean comparables los nombramientos desde 2000, es decir, desde Uribe 1. Sí, técnicamente es la segunda mitad de Pastrana, porque es el 2000, pero lo que hicimos es comparar, pues para que fueran gobiernos completos desde el 2002, entonces los dos de Uribe, los dos de Santos y el de Duque y el de Petro. Entonces tenemos todos los nombramientos en el servicio exterior, eso incluye embajadores, cónsules y todos los escalafones ahí abajo de la carrera diplomática que no le ponemos tanta atención, pero que también hay muchos, tanto políticos como diplomáticos de carrera y nombrados. Súper. Hablando del gobierno Petro, el gobierno Petro tuvo como una relación ambivalente con la carrera diplomática y ahorita como que le explicamos a la gente mejor qué significa la carrera diplomática, pero él llegó diciendo que prometía nombrar la mitad de los embajadores que fueran de la carrera diplomática a referirse de esta manera a los funcionarios de la burocracia de la política exterior colombiana. Plantearse una diplomacia feminista es plantearse otro mundo, no un simple porcentaje de cuántos cargos hay de embajadores, etcétera. Tenemos una carrera diplomática que era regoda, blanca, antichina, antiárabe, antihumanidad, arrodillada. Y hoy empieza, será un proceso, indudablemente, una manera de relacionarnos con el mundo más independiente. Yo no sé si esa señora que le hicieron el close-up era de la carrera diplomática, pero debería serlo, ¿no? La debería, porque En todo, en todo ese cuarto estaba lleno de diplomáticos de carrera. Entonces, creo que todos estarán muy felices de oír eso. Y además, eso fue el día que Petro lanzó lo único que vimos en este gobierno de línea sobre política exterior
Fue el único día en un salón lleno de diplomáticos dándole durísimo a la carrera. No, pero entonces la señora sí, o sea, le enseñaron muy bien en la academia, en la academia Sergio, ¿cómo se llama? Sergio Ramírez Ocampo. Justo. Augusto Ramírez Ocampo. Entonces le enseñaron muy bien cómo no importa lo que esté diciendo tu presidente, mantén una... Eh, listo, entonces como que ahí hay una relación ambivalente, pero también hubo una apuesta por un cambio en la diplomacia, ¿no? Entonces tú me pones aquí como este mapa de todos los países del mundo donde nosotros tenemos embajadas y ahí hay una cantidad de países nuevos que se colorearon, Arabia Saudita, tú tienes la lista mejor en la cabeza. Etiopía, Rumania, Qatar. Digamos que parte de la apuesta grande de este gobierno era hacer una carrera diplomática o mandar al servicio exterior más bien cargos más variados, menos, ellos tienen esta idea de que es, como bien lo dice, blanca, goda, antiárabe, entonces querían tener una serie de embajadores que vinieran del movimiento social, que representaran intereses distintos a los que usualmente ha representado la Cancillería, y abrieron 10 embajadas, básicamente enfocándose en el sur global. Entonces hay varios países africanos en los que ahora tenemos embajada. Ese fue como la gran apuesta de la vicepresidenta Francia Márquez, y pues ahí llegaron embajadores, muchos de ellos que vienen del movimiento social, pero también que estudiosos y académicos que han mirado muy de cerca la relación sur-sur, es decir, de nosotros como Colombia con otros países del sur global, como los países africanos o los países asiáticos. Y entonces ahí yo tenía como el relato que se construyó en este gobierno a partir de una cantidad de nombramientos que se cayeron, de nombramientos que eran de personas, pues como había sido mucho en el pasado, que habían estado en la campaña, que habían sido cercanos políticamente y que tenían como, no cumplían unos requisitos básicos como hablar otro idioma, que habían sido enviados a cargos en la diplomacia. Tenía como la sensación de que este gobierno había politizado de más la diplomacia frente a sus antecesores. Pero los datos que tú encontraste muestran otra cosa. De los nombramientos que hizo este gobierno, pues es el gobierno que menos nombramientos ha hecho en general en el exterior. Y además ya lo vemos como que más nombramientos hizo de la carrera diplomática. Entonces, explícame estos números que son. Entonces, estos son los nombramientos totales en la carrera diplomática, ¿cierto? Del servicio exterior. Ajá. Eso es toda la gente que en el cuatrenio, pues en los diferentes gobiernos, hemos mandado de Colombia hacia afuera. O sea, Diversos embajadores, primeros secretarios, segundos secretarios, cónsules, etcétera, todo el paquete. De ahí, de tercer secretario para arriba, todo el paquete. Ok, y es el que menos ha hecho desde básicamente Uribe II. ¿Por qué? El tema es que como cada año, para eso hablemos un poquito de la carrera diplomática. Entonces, ¿qué es la carrera diplomática y por qué damos tanta cataleta con eso? Y es una de mis grandes obsesiones desde que empecé a cubrir esto en la silla. El tema de la carrera es, después de hacer tu pregrado, tú puedes aplicar a un concurso para entrar a la carrera, haces un año de clases y después tienes que ir pasando pruebas anuales, básicamente te califican tu desempeño año a año y empiezas a crecer escalafón a escalafón en esto que se llama la carrera diplomática. Entonces, es como que la Cancillería tiene su propia universidad y tú para entrar a la carrera diplomática, una vez tú entras a la carrera diplomática, ¿eres un funcionario de la Cancillería? Después de pasar un año de estudio y un año de prueba, eres un Ok. funcionario de planta de la Cancillería. Listo, pero tienes que seguir estudiando para seguir como subiendo en el escalafón de la carrera. Eso sí, la carrera diplomática. Todo lo anterior eran nombramientos en general dentro del servicio exterior y ahora estamos hablando de lo que es como nombramientos dentro de la carrera diplomática. Exactamente. Entonces, dentro de los nombramientos diplomáticos, tú después de hacer un año de estudios y un año de prueba, entras a una categoría que se llama tercer secretario. El más chiquito de la cadena alimenticia, si quieres. Fitoplancton Tú pasas del servicio exterior. plancton del servicio exterior. Saludos a todos los diplomáticos de carrera que nos ven, pero el plancton del servicio exterior. Y entonces lo que tú vas a empezar a hacer ahí es más que estudiar, empiezas a trabajar en la planta de la Cancillería y ahí empiezas ahí a aprender, pues sigues
como estudiando dentro de las responsabilidades que tienes y año a año te van a evaluar. Entonces, dependiendo de tu desempeño y de tu antigüedad, puedes empezar a escalar dentro de la carrera. Funciona un poquito en escalafones. A mí siempre me ha parecido algo muy militar o como castrense un poquito. Y después de mínimo 3 años como tercer secretario, puedes ascender a segundo. Después de otros 4, puedes ascender a primero. Después te vuelves consejero. Después te vuelves ministro plenipotenciario y finalmente llegas a ser embajador. Más allá de que seas nombrado embajador, adquieres como el rango de embajador dentro del escalafón de la carrera diplomática. Exactamente, y ahí hay una diferencia súper importante porque para llegar al escalafón de embajador, esas personas tuvieron que haber estado en la carrera por lo menos 25 años. Wow. Em, O sea, si y eso es entraste de tu pregrado, no sé, si saliste de tu pregrado a los 23, los 2 años, ahí ya estás más o menos en los 50 años. Difícil llegar antes de los 50 a ese escalafón de embajador. básicamente. Y además, mi mamá decía, para tener 25 años de experiencia solo se necesitan 25 años, pero acá más que nunca necesitas esos 25 años. Y entonces hay una diferencia importante entre estar en el escalafón de embajador y ser un embajador de Colombia en el mundo. Que ahí es el primer tema y seguramente vamos a hablar un poco más de esto, pero los cargos de embajador, es decir, los jefes de misiones en las 73 embajadas que Colombia tiene en el mundo, son cargos de libre nombramiento y remoción. Claro. ¿Qué significa eso? No necesariamente son los de carrera, sino son aliados o personas que le siguen la línea al presidente de turno. No, además imagínate que te nombren de canciller, que es tu jefe, a una persona que tiene 30 años y no habla otro idioma diferente al español, después de tú estar 25 años allá adentro. No, me imagino que sí, el ambiente laboral tenso para Así ese. hemos visto. Eh, Nombramientos, entonces ahora miremos como en los distintos gobiernos, cuál ha sido como la proporción de nombramientos que se han hecho en el servicio exterior entre personas de carrera y personas que son nombramientos políticos. Entonces, Sí. claro, y entonces aquí era donde este es uno como de los datos que a mí me parece que como mata el relato, y es que el gobierno Petro es el que casi, excepto por Duque, más funcionarios de carrera ha nombrado desde Santos I. O sea, si uno echa para atrás, me imagino que sigue un poco esa tendencia. Sí, y ahí lo que hablábamos ahorita de los escalafones y de los años de antigüedad empieza a tener sentido, porque la carrera diplomática que hoy tuvimos con el gobierno Petro y que le va a entrar al gobierno de Abelardo de la Espriella es una carrera muchísimo más grande y muchísimo más fuerte que la que tenía Santos I y de allá para atrás. Sí. Entonces, como eso es un concurso que se hace año a año, en los últimos, pues desde Santos hasta ahora han entrado, no tengo esos datos de cuánta gente ha entrado a la carrera, pero la carrera ha crecido de forma tal que es muy difícil hacer nombramientos políticos por debajo de los embajadores, que como ya dijimos, son cargos de libre nombramiento y remoción y se puede nombrar a cualquier persona. Claro, entonces Pero- la ley te obliga a que si tú tienes un funcionario de la carrera diplomática disponible para un segundo secretario, tercer secretario, lo tienes que nombrar a él y no a un cargo. Y por eso al presidente Petro se le cayeron muchos nombramientos, ¿o no? Sí, se le han caído hasta la fecha 45 nombramientos, porque lo que hacen, como tú bien dices, no se puede nombrar en forma a un funcionario político cuando hay alguien del escalafón que está disponible para llenar ese hueco. Entonces, lo que pasa es que los llaman cargos en provisionalidad. Es el mientras tanto se desocupa alguien de la carrera que me pueda llenar ese cupo. Como la carrera ha crecido y es más fuerte, cada vez esos cupos son menos, porque seguramente hay más gente dispuesta o con la antigüedad y con las habilidades suficientes para llenar esos cupos. Todo lo que ha Volvamos pasado y a esa gráfica, primero. chicos, porfa, para verla. Entonces, voy a ir Santos 1, ¿no? Entonces, Santos tenía, de los nombramientos que hizo Juan Manuel Santos en su primer gobierno, el 61% fueron nombramientos políticos y el 39% de la carrera diplomática. Luego, ahí se empieza a emparejar un poco
poco lo que estamos viendo con esta base de datos y esta investigación que tú haces es que eso obedece un poco también al crecimiento de la carrera diplomática que va dando más cargos disponibles o más personas disponibles que le amarran las manos al canciller de turno. Entonces ahí va 50-50 en Santos 2, en Duque crece 6% el nombramiento de cargos de carrera, 56% versus 44%, y con Petro retrocede ligeramente en medio como de una relación muy disputada en donde se le cayeron pues casi 50 cargos. Sí, y ahí hay un tema y es que este retroceso se puede también deber a la carrera tiene una cosa que se llama el principio de alternabilidad. Los funcionarios de la carrera tienen que pasar 3 años en San Carlos, que es la sede de la Cancillería en Bogotá, y 4 años extendibles hasta 6 por fuera. Entonces puede ser que esos nombrados por Duque hayan sido ahora llamados a volver a San Carlos y por eso esta gráfica nos muestra menos de carrera que en Duque, porque los devolvieron a San Carlos y acuérdate que en esta investigación solo estamos mirando los de planta externa, es decir, los de afuera de Colombia. Ok, ok. Miremos cómo le fue a los embajadores, que es donde sí se puede ver la discrecionalidad como del presidente y su apuesta de política pública en términos de apoyar más o menos a la carrera diplomática. Entonces, en embajadores, pues ahí Petro acudió a la carrera diplomática más que sus antecesores, ¿no? Está muy lejos del 50% que había prometido, pero está mucho mejor que Duque, que Santos II en esta comparación, ¿no? 26 embajadores, claro, tiene una carrera más grande porque creó 10 nuevas embajadas, entonces tiene 71 nombramientos políticos y 26 nombramientos de la carrera diplomática. Yo aquí creo que, o sea, como la dualidad de que todos los nombramientos políticos son como politiqueros, me parece que es injusta, ¿no? Creo que ahí hay que matizar. El embajador es un representante directo del presidente y hay unos casos de muchos de esos nombramientos políticos que fueron de personas que sabían un poco, tenían un recorrido en los temas. Yo qué sé, pienso en Daniel García Peña, por ejemplo, profesor de la Universidad Nacional, experto y que sabe cosas como de política exterior, que tiene relaciones con Estados Unidos. Él es un nombramiento político, pero digamos que aterrizado, sabía lo que estaba pasando y tenía un peso político para levantar el teléfono y hablar con el presidente, ¿no? De acuerdo. Y hay un tema y es que, claro, los embajadores primero son representación del presidente afuera, entonces mal que bien deberían por lo menos entender su línea y tener una línea directa con él, pero además también hay dentro de los nombramientos políticos que causan mucho escándalo, porque entonces dicen, no sé, hay exfuncionarios o exministros que estamos retirando después de su servicio como ministros en las calles de París, pero después uno empieza a mirar los nombres y han llegado, por ejemplo, no sé, te pongo un ejemplo, Marcela Tovar, que llegó a la embajada en Austria, Sí. pero pues ella venía a trabajar como directora de drogas en el Ministerio de Justicia, entonces uno ahí pone la alerta porque técnicamente es exfuncionaria, pero ya sabe mucho del tema de drogas. Sí. Ella, y eso es clave en esa embajada, porque ahí está la oficina de las Naciones Unidas para la droga y el delito. Claro. Entonces uno dice como sí, político, pero sabe. Tienes otros casos como, yo que sé, Guillermo Reyes. Él salió del Ministerio de Transporte en medio de un escándalo porque estaba volando en el avión de un contratista público que ha accedido a contratos en el sector transporte y termina en la Embajada de Suecia, y llega ahí y creo que su vínculo más estrecho con el gobierno Petro tiene que ver con que su esposa era la mejor amiga de la primera o ex primera dama, bueno, de Verónica Alcocer, y después el señor termina además diciendo unas cosas espantosas de Alcocer, como algo que tiene por detrás una amistad fracturada, muy poco diplomático, y en ese caso, pues yo sí creo que ahí había como un nombramiento que sí es más una corbata política de agradecimiento a una amistad personal, ¿no? Sí. O tienes, por ejemplo, a el Acosta, que trabajaba en el Ministerio de Hacienda, José que Roberto salió del Acosta. ministerio.
Roberto Acosta, gracias, que salió del ministerio en medio de este debate por la deuda pública y de estar llamando y prendiendo las alertas del gobierno sobre la deuda pública, Sí, y lo mandan de embajador a Argentina. sí. Entonces es un poco, esos otros nombramientos, perdóname, que terminan siendo un caramelo, un premio para alguien que sale o con tensiones o de alguna manera del gobierno. La misma Laura Sarabia, que es mi embajadora aquí en este instante. Pues ella salió con muchísimos ruidos del gobierno y la pusieron acá en Londres, pese a que ni siquiera hablaba inglés. ¿Y ahora? ¿Por qué hablabas en pasado? Se supone que ha mejorado bastante su inglés desde que está por acá en Londres. Claro, pero pues entonces salieron caras las clases de inglés de la embajadora Sarabia. Avancemos. Hablando del tema de los embajadores, como que llegan a la carrera diplomática, bueno, que hacen todo su tránsito de 25 años y son embajadores en su escalafón de la carrera diplomática. El problema de que haya tantos nombramientos políticos es que terminan trabajando para cargos que están por debajo de su rango, y esto es lo que muestra esta gráfica, y ese es el rango según la carrera, según el escalafón, ¿cierto? Y los cargos Sí. que tienen y si están nombrados en su cargo o en un cargo por debajo de sus rangos. Entonces ahí lo que uno ve es que de estos, a ver, son casi 80 personas, 90 personas que han llegado al rango de embajador en la carrera diplomática, 38 están trabajando en cargos por debajo de ese rango. Exacto, y ahí el tema es que la mayor parte de los embajadores que de la carrera que están trabajando por debajo de su cargo están trabajando en el escalafón de ministro plenipotenciario, que es pues el cargo que les sigue. Y hay dos maneras de ver. Por un lado, técnicamente igual están cobrando salario de embajador, porque por ser de la carrera diplomática y estar en el escalafón de embajador, ellos cobran el salario que les corresponde, que ahorita podemos conversar sobre los salarios, pero hay un tema que me contaron varios diplomáticos de carrera con los que hablé para esta historia, y es que la relación con el embajador político que les ponen por encima varía de caso a caso, claramente, pero hay dos grandes opciones. Hay unos embajadores políticos que saben y tienen alguna idea de qué hacer con esa relación bilateral y pues básicamente van solos y el embajador de carrera está ahí organizando la misión, pero sin muchísimo trabajo. Y hay otros que no saben y le toca al embajador de carrera, que está como ministro plenipotenciario, debajo de lo que debería estar, le toca arrastrarlo un poco al embajador político. Entonces, ahí se crean tensiones o dificultades para manejar esa misión diplomática. María José, y tú has hablado con varios de estos funcionarios de la carrera diplomática. Siempre piden como el anonimato porque no quieren que los echen y son muy diplomáticos. Pero ¿a ti te parece que en general son personas bien preparadas? A ver, no solo para esta historia, pero para las últimas historias y desde que yo estoy cubriendo esto, creo que he hablado con alrededor de 30 personas que están en la carrera diplomática en todas partes del mundo. Y la verdad, en general, como con el manejo de los temas de cada una de sus regiones, con las agendas bilaterales que tienen, yo creo que sí son muy preparadas y sobre todo tienen mucho amor por las misiones en las que están. ¿Qué Entonces, pese a significa que eso? cambian, aunque cambian las misiones, están muy metidos. Pues no quiero echar a nadie al agua, entonces no voy a decir exactamente qué misiones, pero uno entiende muy bien cuáles son sus prioridades de la misión diplomática, si están en consulados, cuáles son las atenciones que más les interesan a los colombianos que están allá Sí. y cómo ellos quieren que vaya bien a los colombianos en el exterior. Si ellos, por ejemplo, están en una región de conflicto, están muy interesados en que tanto a los colombianos que están allá en la región de conflicto les vaya bien, pero también cómo puede Colombia mediar entre las dos partes. A mí me parece que son muy preparados y sobre todo se les nota como el esfuerzo para que las misiones diplomáticas de Colombia queden bien paradas frente a los gobiernos a los que están. Ok. Em, Hablemos un poquito de si este gobierno está dejando todos los puestos nombrados. Esta es la denuncia que hace el vicepresidente electo José Manuel Restrepo cuando existía empalme anticorrupción antes de que se cayera, acerca de lo que estaba pasando en la Cancillería que hoy lidera Rosa Villavicencio. Y como coordinador del proceso de empalme y por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella, he solicitado formalmente a la Cancillería
a través de una carta que voy a hacer pública, la suspensión de los nombramientos en provisionalidad de la carrera diplomática y consular hasta el próximo 7 de agosto. Los últimos días de un gobierno no pueden convertirse en una carrera contrarreloj para repartir cargos. Qué bueno poder tener como esta base de datos para mirar hacia atrás, porque José Manuel Restrepo hizo parte de un gobierno, el de Iván Duque, que también hizo nombramientos en su último año. Entonces aquí la idea es que Gustavo Petro en su último trecho de gobierno está llenando encargos en provisionalidad. Antes de ver los datos, ¿qué significa eso? Entonces tú me explicabas que es que si tú nombras en provisionalidad a alguien en el servicio exterior, es difícil sacarlo antes de un límite de tiempo después. El tema ahí es otro tema, si bien leguleyo, como suelen ser los de la burocracia estatal, y es que para nombrar a alguien en el exterior, tú vas a tener que darle viáticos, darle homenaje, darle una plata que es pública, que viene del erario público, para que esta persona se mueva, no sé, de Colombia a China, por ejemplo. Entonces eso no es poquita plata, eso viene de una bolsa que es propia de Cancillería, que se llama el Fondo Rotatorio, pero igual es plata pública. Entonces lo que dice la ley es que para que esa plática no se pierda, los funcionarios tienen que durar mínimo un año en el puesto en que los nombraron. Entonces si tú pones un funcionario como tercer secretario y lo mandas de Bogotá a China y le pagas los viáticos, le pagas el menaje, le platas la plata de instalación en Pekín, tú vas a tener que dejarlo por lo menos un año para que valga la pena esa inversión. O sea, si yo lo nombro ahorita en junio de 2026, ese funcionario va a estar allá hasta junio, yo qué sé, un segundo secretario, un ministro plenipotenciario. Ojo, tiene que ser alguien que no se pueda nombrar de la carrera diplomática, ¿no? Aunque yo no sé si exista también un poco la politización de la carrera diplomática. Eso no lo toca esta nota, pero te lo pregunto ahorita porque se me acaba de ocurrir, como si internamente se ha politizado y hay bandos de izquierda a derecha. Yo sé que hay muchos sindicatos, pero entonces para ver realmente si eso es cierto, uno lo que tiene que mirar es como los nombramientos del último año de todos los gobiernos anteriores y así se compara el de Gustavo Petro con los anteriores. Entonces tengo nombramientos último año. Santos II fue el que más nombró en su último año, 126. Petro Duque están empatados, ¿cierto? Y Santos I están empatados en 75. ¿Esto es hasta hace cuánto? La última vez que yo revisé los decretos fue el 7 de julio. 7 de julio, o sea, no hace 15 días, básicamente. Hace 10. Entonces, el tema ahí es que esos personajes que van a llegar ahorita o que están llegando en este momento a donde quiera que estén sus misiones, se tiene que quedar un año, pero en realidad esta alerta de que están llenando las embajadas y los consulados de cargos provisionales petristas, porque ese es el miedo que expresa pues el entre líneas del nuevo vicepresidente, es eso, que nos están llenando las embajadas y los consulados de petristas o de personas de la línea del presidente Petro que se van a quedar por lo menos un año. Entonces suspendan los nombramientos. Pero puede ser porque hay menos cupos, por todo lo que hemos hablado, pero los datos no nos dicen que están llenando las embajadas de estos nombramientos. Ok, creo que vale la pena echarle una última revisada antes del 7 de agosto para ver cómo termina. Pero pues los invito a leer esa nota en lasillavacía.com. María José Restrepo cubre la política exterior de Colombia y muchas gracias. Creo que hay una cantidad de gente que se sueña como dentro de la carrera diplomática y este es un programa para ellos. Mejor no hablemos de los sueldos. Los dejo para que les quede algo faltando en la nota que está publicada en lasillavacía.com. María José, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. A ustedes muchas gracias. Nos vemos con más contenido todos los días aquí en La Silla Vacía. Si no soy yo, como ayer estaba Gerson Ortiz, Ever Mejía. Tenemos además nuestras movidas diarias del poder por acá. Y suscríbanse, hagan parte de esta comunidad. Nos ayuda a sostener el periodismo balanceado, independiente que aspiramos a hacer. Gracias, chao.
en el Congreso. El presidente Gustavo Comprender las movidas políticas de Abelardo de la Espriella durante su primer año de gobierno será clave para tomar mejores decisiones en su sector. El curso virtual ¿Qué está pasando en Colombia? Es un espacio exclusivo para profundizar en la coyuntura con información verificada, contexto y acceso directo a Juanita León y Daniel Pacheco, quienes han investigado el poder en Colombia por más de 15 años. A partir de agosto y durante un año podrá asistir a encuentros mensuales de 2 horas, analizar los hechos más importantes, resolver sus inquietudes en espacios de confianza y comprender mejor el panorama nacional bajo el nuevo gobierno. Manténgase un paso adelante en el análisis de la política colombiana y tome mejores decisiones con información independiente y análisis experto. Conozca todos los detalles en lasillavacía.com/sillacursos.